buenos días, hermanos. Van a abrir sus Biblias, por favor, en Jeremías capítulo 39. Jeremías capítulo 39. Estamos llegando al momento más esperado, ¿cierto?, por el profeta Jeremías, más anunciado durante todo este libro, que es la caída de Jerusalén, la destrucción de Jerusalén y la invasión de los babilonios. Muchísimo tiempo ha tenido el profeta Jeremías para anunciar esta profecía. Ha habido muchísima resistencia de parte del rey Sedequías, de los reyes anteriores y también de los príncipes con relación al tema de la invasión. Ha habido muchísima oposición. Han pensado hacerse coaliciones para oponer resistencia a esta invasión. No obstante, en el capítulo 39 se nos va a hablar de la caída de Jerusalén, ¿sí? El pueblo no se ha arrepentido, el pueblo no se convierte y Dios va a destruir la ciudad. Dos profetas especialmente han estado profetizando directamente contra esta invasión: Ezequiel y Jeremías. Ezequiel en el norte, Jeremías en el sur. Ya el reino del norte ha sido llevado cautivo, el reino del sur ya ha sido llevado hace 10 años, ha habido una primera invasión, han sido llevados los principales hombres a Babilonia y se está esperando una segunda invasión donde van a ser llevados cautivos otros y destruido lo que quede de la ciudad. Jeremías capítulo 39 nos va a hablar de 3 episodios interesantes y vamos a aprender hoy de 3 personajes importantes en este libro, en este capítulo, de 3 personajes que ya hemos hablado. Esos 3 personajes son el rey Sedequías, ¿sí?, que es el último rey de Judá, el profeta Jeremías, que va a ser el último profeta que va a tener el reino del sur, profeta de Dios, antes de la destrucción de Jerusalén, y un siervo que trabaja para el rey Sedequías, etíope, un extranjero, que lo vimos en el capítulo 38, que se llama Ebed-Melech. ¿Recuerdan? Que fue el que sacó a Jeremías de la cisterna, de morir en ese pozo, y le preservó la vida. Vamos a hablar en ese capítulo de estos 3 personajes. Y yo quiero que me acompañen al versículo 17, que dice así: pero en aquel día yo te libraré, dice Jehová, y no serás entregado en manos de aquellos a quienes tú temes. Pero en aquel día yo te libraré. Y vamos a usar esa base como tema para nosotros trabajar el capítulo de hoy, es yo te libraré. Es una promesa que Dios da para Jeremías y es una promesa que se va también a hacer efectiva para Ebed-Melech y también una promesa para el rey Sedequías: yo te libraré. Esa es una promesa que se le dio a Jeremías en el primer capítulo cuando Dios lo llamó. ¿Recuerdan? Pelearán contra ti pero no te vencerán, porque contigo estoy yo para librarte y para defenderte. Hoy vamos a hablar de cómo Dios nos libra o cómo se opera el libramiento de Dios a favor de sus hijos o a favor de su pueblo. Cómo Dios nos libra. Ese es un atributo de Dios. Dios es el gran libertador. Nosotros lo hemos visto a través de la historia bíblica, especialmente en los Salmos. Se va a repetir una y otra vez que Dios es nuestro libertador. Él es nuestro librador. Él es el que nos da libertad. Y Jesucristo luego en el Nuevo Testamento dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad de Dios es la que nos liberta. Vamos a aprender hoy cómo Jesucristo es nuestro libertador para los creyentes, pero cómo también Dios a través a los injustos o a los impíos los libra de morir en algunas situaciones para permitir que su juicio sea veraz y se cumpla su juicio. Entonces ese es el tema de hoy: yo te libraré. Yo quiero que ustedes lo recuerden porque vamos a ver 3 libramientos hoy: el libramiento del rey Sedequías, el libramiento del profeta Jeremías y el libramiento de un etíope extranjero, Ebed-Melech. Entonces van ustedes a ir siguiendo la línea de pensamiento que vamos a tener aquí. 10 años atrás había habido una incursión de Nabucodonosor. En ese momento estaba como rey Jeconías. ¿Recuerdan de Jeconías? Jeconías fue llevado cautivo y con él fueron llevados muchísimos jóvenes, especialmente. Las promesas del pueblo de Judá y de Jerusalén fueron llevadas cautivos. Los hombres más inteligentes, todos los profesionales, todos los artesanos, todos los que tenían empresas, todos los que eran promesas intelectuales y para desarrollar la ciudad y el país, fueron llevados cautivos. ¿Recuerdan cuál era la intencionalidad de Nabucodonosor al llevar cautivos a los mejores hombres? Desarrollar su imperio, ¿cierto? Él no fue selectiva
la invasión y la cautividad, sino que Él escogió a los hombres mejores de la ciudad y los llevó para que ellos fueran útiles en Babilonia. Él estaba pensando en cómo desarrollaba su imperio. Y nosotros dijimos, bueno, terrible, porque se llevaron los mejores hombres y ahora ¿quién quedó en Judá y en Jerusalén? Los más pobres, los que no representaban un desarrollo para la continuidad del país, y entonces por supuesto Judá y Jerusalén estaba condenado casi a desaparecer. Pero luego nosotros nos dimos cuenta que eso era parte del plan de Dios. Dios estaba interesado en que se llevaran los mejores hombres a Babilonia. ¿Para qué? Para ayudar a desarrollar al imperio, pero por una segunda razón. Para que estos buenos hombres, inteligentes, sabios y profesionales y artesanos, fueran preservados allá y luego algunos de ellos regresaran y pudieran repoblar la ciudad. Si no se hubieran llevado estos mejores hombres, ¿con qué tipo de personas se hubiera repoblado nuevamente Judá y Jerusalén? ¿Recuerdan entre esos hombres quiénes iban? Entre ellos iba Daniel. ¿Saben qué otros hombres iban entre ellos? Iba Mardoqueo y otros. ¿Recuerdan? Que fueran hombres muy inteligentes. Y al lado de Mardoqueo, ¿quién iba? ¿Recuerdan? Esther. Sí, que fue luego la reina allí en la capital del imperio en Susa. Entonces todos estos hombres era parte del plan de Dios que fueran preservados para luego continuar el plan de Dios y luego regresar algunos de ellos a Judá y a Jerusalén. Muy bien, entonces han quedado en Judá y Jerusalén las personas que probablemente nosotros pensaríamos que no tienen muchísimo valor. Es decir, los más pobres, los de clase inferior a nivel social y económico y académico, y están allí en la ciudad. Dios ha repetido una y otra vez a través de Jeremías que va a ser destruida Judá y Jerusalén. Y yo quiero que nosotros leamos algunos textos, especialmente los primeros 10 textos del capítulo 39, que va a hablar de la caída de Jerusalén. Recordemos que Sedequías una y otra vez ha estado indagando a Jeremías para ver si hay una palabra nueva, porque todavía él no se da por enterado que Judá y Jerusalén va a ser destruido. Todavía Sedequías está diciendo, yo no puedo creer que eso pueda suceder. ¿Sí? Jeremías le ha dicho, si tú quieres preservarte, tienes que entregarte voluntariamente, rendirte, pero Sedequías ha dicho, no voy a rendirme, yo no creo que eso pueda suceder, voy a esperar hasta el final. Y el final es lo que vamos a leer, primeros 10 versículos. En el 9º año de Sedequías, rey de Judá, en el mes 10º vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén y la sitiaron. Y en el 11º año de Sedequías, en el mes 4º, a los 9 días del mes se abrió brecha en el muro de la ciudad, y entraron todos los príncipes del rey de Babilonia, y acamparon a la puerta de en medio, Nelgat-Sarecer, Sangarnebo, Sarsequín y el Rabsaris, Nelgar-Sarecer y el Radmad, y todos los demás príncipes del rey de Babilonia. Y viéndolos Sedequías, rey de Judá, y todos los hombres de guerra, huyeron y salieron de noche de la ciudad por el camino del huerto del rey, por la puerta entre los dos muros, y salió el rey por el camino del Arabá. Pero el ejército de los caldeos los siguió, y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó y le tomaron, y le hicieron subir a Ribla en tierra de Amad, donde estaba Nabucodonosor, rey de Babilonia, y le sentenció. Y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías en presencia de éste en Ribla, haciendo asimismo degollar el rey de Babilonia a todos los nobles de Judá. Y sacó los ojos del rey Sedequías y le aprisionó con grillos para llevarle a Babilonia. Y los caldeos pusieron a fuego la casa del rey y las casas del pueblo y derribaron los muros de Jerusalén y el resto del pueblo que había quedado en la ciudad y a los que se habían adherido a él, con todo el resto del pueblo que había quedado. Nabuzaradán, capitán de la guardia, los transportó a Babilonia. Pero Nabuzaradán, capitán de la guardia, hizo quedar en tierra de Judá a los pobres del pueblo que no tenían nada y les dio viñas y heredades. Estamos nosotros frente al cumplimiento de las profecías que se habían dado. Primero, algunas de esas profecías las había dado el profeta Isaías mucho tiempo atrás. Luego fue abanderado de esas profecías el profeta Jeremías, que es el profeta contemporáneo a este periodo histórico. Jeremías y Ezequiel, los dos profetizaron y dijeron, tanto el reino del norte como el reino del sur van a ser invadidos por Babilonia y la ciudad va a ser destruida. El templo va a ser quemado, las casas van a ser quemadas y los muros van a ser derribados y todo el pueblo va a ser
devastado, dividido y esparcido. ¿Quién creyó ese anuncio? Ninguno, ¿cierto? Muchísimas veces el profeta Jeremías dio ese discurso. Recordemos que parte de la reacción de los reyes, tanto Joacim, Joacás, Jeconías y también ahora Sedequías contra la profecía fue intentar callar al profeta. ¿Cómo lo intentaron callar? Primero le dijeron no puede volver a entrar al templo. Y esa es una forma de silenciarlo, porque no tenía la libertad de ir al templo a dar sus profecías. Luego lo callaron en la ciudad, no podía entrar a la ciudad o entrar al palacio a dar la profecía como era lo encomendado. Recuerden que cuando Dios le dijo que escribiera para que sus profecías fueran oídas en el palacio, ¿recuerden qué sucedió? Los rollos fueron quemados para que no escuchara al profeta, pero de ninguna manera han podido silenciarlo. Entonces ahora en los últimos periodos, a través del malvado Sedequías, lo que se ha intentado es torturar a Jeremías y causarle la muerte. Lo han metido en calabozos, lo han puesto bajo caverna, lo pusieron en un pozo profundo, lo han puesto en la prisión, lo tienen controlado para evitar que Jeremías hable. ¿Por qué? Porque Jeremías dice cosas que no quiere el rey escuchar. Lo que Jeremías dice es lo que Dios ha mandado decir. Arrepiéntanse, porque si no se arrepienten la ciudad va a ser destruida y todos los símbolos de la ciudad van a ser devastados. Pero ¿qué persiste el rey en decir? Eso no va a suceder. Eso no va a suceder porque somos una nación especial, tenemos todo el favor de Dios y no va a acontecer. Ahora, ¿por qué también? Porque los símbolos que ellos tenían eran símbolos nacionales y eran símbolos históricos. Hoy en día se llamarían patrimonio. El templo era un patrimonio de la ciudad y del país. Recuerden que el templo lo había construido el rey Salomón. El rey David intentó construir un templo, pero Dios le dijo, no te voy a permitir construir el templo porque tú has derramado mucha sangre, ese privilegio lo va a tener el rey Salomón. ¿Cuántos años hacía que el rey Salomón había construido ese templo? Por lo menos unos 700 años. ¿Sí? O 500 años atrás el rey Salomón había construido el templo y era imposible que lo pudiera destruir pues un emperador porque había sobrevivido a través de esos siglos. También los muros de la ciudad habían sido construidos. Se cree que los muros de la ciudad de Jerusalén eran los muros más fuertes que tenía cualquier ciudad en ese momento histórico. Eran unos muros tan grandes, tan anchos, tan altos y tan seguros que era casi imposible destruirlos. O sea, era casi un chiste decir, alguien va a venir a destruir estos muros. Porque casi que nadie se atrevería porque era una fortaleza realmente para la ciudad. Además de eso, todo el sistema sacerdotal y el sistema de la monarquía. Sin embargo, lo que comienza a describir el capítulo 39 es la invasión inicial que tuvo el rey Nabucodonosor con su ejército a la ciudad. ¿Ustedes recuerdan cuánto tiempo la ciudad estuvo sitiada? 1 año y medio. Y ahí lo está diciendo en los primeros 2 versículos. Primero viene el ejército, sitia la ciudad, es decir, la rodean y están ahí esperando el momento para invadirla, pero no la han invadido, solo está sitiada. Pero luego en el 11º año de Sedequías, es decir, ya al final de su reinado, recuerden que él reinó 12 años, ¿cierto? Estamos en el 11º año de Sedequías y habla en el 4º mes, en el día 4º mes, en el día 9º, se abre una brecha en el muro de la ciudad y entran los príncipes de Babilonia y acampan en la ciudad. Es supremamente interesante lo que está pasando. Los muros eran muy fuertes. ¿Qué lograron hacer estos soldados de Babilonia? Abrir una brecha o abrir un hueco y penetrar la ciudad a través de los muros de la ciudad y entrar. La Biblia no dice que estos soldados o este ejército babilonio entró con facilidad. Primero tuvieron que abrir una brecha. No fue fácil abrir esa brecha. ¿Cuánto tiempo les tomó? No sabemos. Abrir una brecha en esos muros tan fuertes y tan seguros que tenía la ciudad. Ellos no llegaron y inmediatamente atacaron a los ciudadanos o no fueron al palacio a atacar al rey, sino abrieron la brecha y se posesionaron en la ciudad. ¿En qué lugar se posesionaron ellos o se establecieron? Dice que al lado de la puerta. No sabemos al lado de qué puerta. La ciudad tenía varias puertas, ¿sí? Tenía varias puertas la ciudad y ellos se posesionaron en una puerta. Se cree muy posiblemente que el lugar donde se hicieron estos príncipes y estos soldados de Babilonia fue en la puerta donde se hacía el rey para impartir justicia.
Había una puerta especial, donde el rey, recuerden que en el capítulo anterior estaba el rey a la puerta, a esa puerta, cuando este etíope fue y lo visitó. A esa puerta había una puerta especial de todas las puertas de los muros, donde el rey se hacía a impartir justicia. Es decir, era la puerta del juicio. Era la puerta donde funcionaba como si fuera un juzgado y donde se escuchaban los casos de las personas necesitadas y se les impartía justicia. Era conocido por todos los ciudadanos que esa era la puerta donde se impartía justicia. Y ahí se podía ir a visitar al rey. Los ciudadanos no iban al palacio cuando necesitaban al rey, sino cuando necesitaban que él les atendiera sus casos de justicia, iban a la puerta de la ciudad en el lugar indicado y en la hora indicada, y ahí escuchaban las sentencias del rey. Probablemente, no estamos seguros, pero es muy probable que es en esa puerta que se establecen los príncipes de Babilonia y el ejército. Ahora, ¿qué querría indicar eso? Si ellos se establecen allí, ¿qué indica? Primero, que el rey no puede venir a impartir justicia. Porque si el rey viene, ¿qué va a pasar con estos príncipes que están allí, que son enemigos? Pues lo van a apresar, lo van a tomar como es la orden, ¿cierto? Segundo, que si el rey no puede impartir justicia para el pueblo está a expensas, porque no hay quien dicte justicia. Y nosotros sabemos que es supremamente importante en una ciudad o en un país que haya justicia. ¿Qué pasa si en nuestro país durante 6 meses o durante un año no hay juzgados y no hay magistrados y no hay abogados que impartan justicia por alguna razón? ¿Qué pasaría? Recuerden que cuando el sistema judicial entra en paro, todo el represamiento que hay de casos, ¿cierto? Porque no se puede atender todos los casos porque son ellos los indicados. Ha habido momentos en los que estos organismos entran en paro judicial y no hay cómo atender todas las situaciones que se requieren. Entonces el pueblo está ante una situación de colapso. Primero, 18 meses sitiados. Durante esos meses de sitio no han tenido alimento. Recuerden que ya el pan está escaseando y el pan es el alimento básico de los pobres, ¿sí? Que falte vino, que falte otras cosas, nosotros no nos preocupa, pero si falta pan, si falta lo que es la canasta básica, a nosotros nos comienza mucho la preocupación. La ciudad estaba en esa situación. Una vez se levanta el sitio, ¿qué hacen? Entran los soldados y toman el lugar donde se establece justicia. Es decir, ya no tienen alimento y ahora no tienen quien imparta justicia. ¿Qué va a pasar con la ciudad? ¿Qué piensan ustedes que puede pasar? Ahora, ¿quiénes fueron los que entraron a tomar este lugar de la ciudad? Los príncipes. Eran príncipes. Es supremamente increíble que Nabucodonosor se haya venido de Babilonia y él mismo se haya puesto al mando de las fuerzas militares para dar las órdenes de lo que debe hacerse. Nabucodonosor debiera estar en el palacio, ¿cierto? En Babilonia, pero no lo está. ¿Dónde está? Está aquí dando órdenes para invadir una pequeña ciudad. Eso nos da a entender que era una prioridad para el imperio tomar esta ciudad y tomar este rey. Era una gran prioridad. Para ellos implicaba una gran conquista, tomar esta ciudad y tomar este rey. Tanto así que hasta el mismo rey dejó su imperio y dejó su palacio para venir a ordenar lo que se debía hacer. Dice la Biblia que los que entraron fueron los príncipes de Babilonia y se pusieron en ese lugar. Versículo 4. Viéndolo Sedequías, rey de Judá, y todos los hombres de guerra huyeron y salieron de noche de la ciudad por el camino del huerto, y salió el rey por el camino del Arabá. Miren, ¿recuerdan que este rey era un hombre que había sido muy valiente ante Jeremías? Cuando Jeremías le hablaba de Dios y le decía cuál era el paso o el procedimiento a seguir, había actuado con mucha valentía y mucho coraje para resistirle y decirle: eso no puede ser, yo no creo que eso pueda suceder, más bien usted lo vamos a mandar a la cárcel o lo vamos a poner en prisión o en una cisterna. Ese hombre había sido muy valiente ante el profeta de Dios, pero ¿cómo había sido ante sus propios príncipes? Cobarde. No tenía valor ni determinación ante sus propios príncipes. Luego, en este momento, cuando llegan los invasores, ¿qué es lo primero que hace este rey? Versículo 4. Huye. ¿Ustedes han visto alguna vez a un rey o a un hombre importante huyendo? ¿Sí? ¿Cómo nos sentimos si un hombre importante que está en autoridad huye ante las circunstancias? ¿Qué pensamos de ese hombre? Pues que realmente es cobarde, ¿cierto? Que realmente en lugar de afrontar la guerra o afrontar lo que implica la situación, sale huyendo.
El versículo 4 comienza diciendo, y viéndolo Sedequías. Y es importante eso. Porque Sedequías, ¿qué fue lo que vio? A los príncipes que entraron a la ciudad y que penetraron ese muro tan grueso. Y es la última oportunidad que Sedequías va a poder ver algo en la ciudad. Porque primero Sedequías va a huir y nunca más va a volver a regresar. Y segundo, a Sedequías le van a sacar los ojos y no va a poder ver. Recuerden que Sedequías tenía dos problemas básicos en sus sentidos externos. No veía lo que debía ver, ¿cierto? Veía lo que no debía ver y lo que debía ver no veía. Y tenía otro problema con el oído, que él no oía lo que Dios decía, pero oía todo lo que los demás decían y lo daba por cierto. Él tenía un problema de disfuncionalidad en su oído y de disfuncionalidad en su vista. Y eso es interesante porque básicamente por eso va a ser juzgado. Versículo 4 dice, viéndolo Sedequías y todos los hombres de guerra huyeron y salieron de noche de la ciudad. ¿Se acuerdan que a Sedequías le gustaba actuar de noche? Sedequías en varias oportunidades hizo traer a Jeremías para rendir indagatoria y lo hizo de noche. Es importante eso. Sedequías le gustaba actuar a espaldas de sus gobernantes o de su gabinete, o de sus cortesanos, y actuaba de manera silenciosa para pasar inadvertido. En esta oportunidad, ¿qué es lo que va a hacer el rey Sedequías de noche? Va a huir. En varias oportunidades el profeta Jeremías le dijo, si tú quieres salvar tu vida, entrégate. Y no vas a tener que pasar la vergüenza de huir o la sentencia de ser un traidor a la patria. Ríndete, entrégate voluntariamente. Eso es lo que Dios dice. Si no te quieres arrepentir para que se evite el juicio, entonces por lo menos ríndete para que salves tu vida. Sedequías no quiso atender ese llamado y Sedequías dijo, voy a esperar hasta el final. Versículo 4 dice, huyó con todos los hombres de guerra, es decir, todos sus cortesanos, sus escoltas, todo el ejército, el círculo de seguridad que tenía a su alrededor, huyeron y salieron de noche. Aprovecharon una oportunidad y huyeron. A nosotros no nos puede parecer eso un acto de valentía, sino un acto de cobardía. ¿Por qué? Porque el rey no debía huir bajo ninguna circunstancia. Primero, porque era el rey. Segundo, porque estaba frente a una invasión y había pueblo que él tenía que defender. ¿Cuál es la razón de ser de un gobernante? ¿Él o los demás? La razón de ser de un gobernante no es su propio bien, o su bienestar, o su estabilidad, o su seguridad. ¿Cuál es la razón de un gobernante? El pueblo a quien él gobierna. Nosotros nos parecería muy contradictorio que un soldado o el ejército abandonara a una población en riesgo simplemente por ellos protegerse. ¿Qué diríamos nosotros de eso? ¿Sí? Sería muy contradictorio que viendo la población que está en necesidad y habiendo sido ellos puestos para proteger una población, ellos digan, no, es que nos dio miedo y salimos corriendo para salvar nuestra vida. ¿Qué diríamos de esos soldados? No podrían ser condecorados, ¿cierto? ¿Sí? Sería una vergüenza para la nación que esos soldados, en lugar de proteger la ciudadanía, huyan, o que un gobernante haga lo mismo. Pero nosotros sabemos que muchos de nuestros gobernantes, ellos se ponen en el gobierno, pero ellos no están pensando en el pueblo, sino que están pensando en ellos mismos. ¿Sí lo han visto? Nosotros sabemos realmente que muchos de los gobernantes, cuando están en periodo electoral, ellos están a favor del pueblo, o se muestran a favor del pueblo, pero una vez son puestos en el lugar de que ganaron, se olvidan del pueblo y están pensando solo en ellos. Sedequías está pasándole eso. Sedequías huye porque él está pensando en él. Y dice la Biblia que huyó de noche con todos los hombres de guerra. Versículo 5. Pero el ejército de los caldeos lo siguió y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó. Sedequías no pensó que eso podía suceder, por eso huyó de noche. Pensando, si yo huyo de noche, me les escapo, nadie se va a dar cuenta que yo huí y me voy a perder y no me va a suceder nada. Pero no eso era lo que Dios había profetizado. Dios había profetizado que él iba a ser tomado como prisionero y que iba a ser torturado él y sus hijos y tenía que ir a Babilonia.
Él dijo, si yo huyo de noche no me va a acontecer eso. Pero la Biblia dice que los caldeos, que estaban bien vigilantes como ejército, le vieron, le siguieron. Y el versículo 5 es bien interesante. Dice, lo vieron, lo siguieron, lo alcanzaron y lo tomaron. ¿Sí? Todo un plan del ejército para lograr ser efectivos contra el rey Sedequías, y lo hicieron subir a Ribla en tierra de Amad, donde estaba Nabucodonosor, rey de Babilonia, y le sentenció. Eso nunca lo esperó Sedequías. Él nunca esperó ser tomado por los soldados enemigos y ser llevado frente a Nabucodonosor y ser sentenciado. ¿Recuerdan quién fue el que puso a Sedequías en el reinado, en el trono en Judá? Nabucodonosor. Nabucodonosor fue el que lo puso para que Sedequías fuera un aliado de Nabucodonosor y facilitara la toma de la ciudad. Sin embargo, Sedequías se opuso a eso y Sedequías no contribuyó con Nabucodonosor, cosa que debía haber hecho porque era el plan de Dios para que se salvaran, sino que lo puso a resistencia y entonces huye, pero luego ahora tiene que verse frente a Nabucodonosor. Es decir, Nabucodonosor lo pone y ahora Nabucodonosor lo juzga, lo condena, lo sentencia. Versículo 6 es una descripción supremamente cruel, trágica para un rey de Judá y de Jerusalén. Versículo 6. Y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías en presencia de este en Ribla, haciendo asimismo degollar el rey de Babilonia a todos los nobles de Judá. Mire, queridos hermanos, ante lo que estamos es ante una situación de suprema crueldad, de una justicia por mano propia, de lo cual ya estaba advertido Sedequías. A Sedequías ya se le había dado una profecía y se le había dicho, tus hijos serán degollados en tu presencia y tú verás el juicio que se establecerá contra todos los seguidores tuyos. Sedequías estaba advertido y se le ha dicho, entrégate. Sedequías no lo hizo y ahora tiene que ver eso. ¿Cómo les parece a ustedes esta justicia que se está implementando en contra de Judá y de Jerusalén? ¿Quién es el que primero es objeto de la justicia de Babilonia? El rey y sus hijos. Queridos hermanos, todos los que tenemos hijos sabemos lo que implica para nosotros todo lo que tenga que ver contra ellos. Nosotros podemos asumir muchas situaciones de dolor, de aflicción contra nosotros, pero sabemos que estamos dispuestos a defender a nuestros hijos en situaciones adversas. Nosotros estaríamos dispuestos aún a ponernos en el lugar de nuestros hijos. Pero la Biblia dice que Sedequías había sido un mal hombre como rey. ¿Recuerdan que decía la profecía de la dinastía de David? Que un hijo gobernaría. Es decir, si el padre ya no podía gobernar por alguna razón, ¿quién podía tomar el trono? ¿Quiénes eran los candidatos al trono? Los hijos, porque toda monarquía es vitalicia y es hereditaria. Y la dinastía de David pues tenía esas características. Entonces, ¿quiénes debían gobernar después de Sedequías? Los hijos de Sedequías. Si los hijos de Sedequías son degollados en presencia del papá, que es rey aún, ¿qué reviste eso para Sedequías? Una profunda frustración, porque está bien que me maten a mí, pero preserven mis hijos, porque si preservan a mis hijos es garantía de gobierno, es garantía de continuidad en el poder y es garantía de cumplimiento de promesas pactuales, porque las promesas de pacto decían eso: tú y tu descendencia será preservada para que reine después de ti. ¿Recuerdan? Entonces, el hecho de que sus hijos sean degollados no es simplemente el dolor de padre. Hay un dolor de padre natural. Mis hijos han sido muertos de manera cruel, de manera trágica, y yo los vi. Yo presencié la muerte de mis hijos. Sino que además del dolor de padre, implica un dolor que tiene que ver con promesas de pacto. Dios no se agradó de mí y no se agradó de mis hijos, y la promesa pactual no continuará y mis hijos no serán beneficiarios de ella. Por lo tanto, no va a haber gobernante más en Judá y Jerusalén. Y al no haber gobernantes, ¿qué va a pasar con la ciudad y con el país? Se va a quedar a la deriva. Es decir, ¿qué es lo que está presenciando Sedequías? El derrumbamiento no solo de su vida y de su familia y de su reinado, sino de las promesas y por supuesto de todo Judá y Jerusalén. La Biblia no nos dice qué pensó Sedequías.
La Biblia nos oculta el pensamiento y los sentimientos de Sedequías en ese momento, pero lo que nosotros podemos pensar es que Sedequías vio firmemente el cumplimiento de todas las profecías que Jeremías le había dado. ¿Cuántos años llevaba Jeremías profetizándole a él como rey? A él, 11 años. Llevaba en todo el país unos 30 años, ¿cierto? Pero a él como rey le venía anunciando estas profecías 11 años. No las atendió y está frente a un acto de crueldad. Lo último que vio Sedequías como rey en su propia tierra fue la muerte de sus hijos. Dios le había dicho que viera las injusticias que se estaban cometiendo. Dios le había advertido que debía proteger al rey y no lo protegió, que debía proteger a los más desfavorecidos. ¿Recuerdan que él, en lugar de proteger a la viuda, al huérfano, al pobre, al extranjero, ¿se acuerdan qué hizo con ellos? Los entregó, los dejó a la deriva y se construyó un palacio famosísimo. ¿Recuerdan que Sedequías mandó a construir una casa supremamente lujosa, que era de las casas más lujosas que existían en ese momento en el mundo? Con todo el dinero con el cual debía atender a la viuda, al huérfano, al pobre, al necesitado, a los profetas de Dios, él se hizo un palacio maravilloso, que era una grata maravilla del mundo antiguo. Y él se sentó a disfrutar de todo lo que significaba el poder. No lo hizo, no defendió a los pobres, no temió a Dios, no respetó a los necesitados y ahora lo tiene que ver, tristemente, el derrumbamiento de su propia familia y de su propia ciudad. Yo no sé ustedes y yo qué sentiríamos o pensaríamos si tuviéramos que ver la crueldad que se comete contra otros, especialmente contra los que más queremos, y mucho más duro si es contra nuestros propios hijos. Recuerden que el rey Sedequías, aunque no torturó a Jeremías, dio la orden para que se hiciera, es decir, fue autor intelectual de la tortura que se causó contra Jeremías. Recuerden que Jeremías realmente fue torturado como profeta, primero puesto en unos calabozos húmedos donde podía morir y luego puesto en una cisterna con mucho cieno donde él podía hundirse e iba a morir asfixiado en eso, era una tortura, sin comida y sin atenciones. ¿Quién fue el abanderado de las torturas para los enemigos del poder? Sedequías, era el rey, no podía haber hecho eso. Está prohibido, queridos hermanos, por la ley de Dios cualquier clase de tortura. Nunca Dios abanderó las torturas en su pueblo. Dios determinó que en la ley civil se puede causar muerte, ¿cierto? Por apedreamiento, ¿cierto? Se podía matar por apedreamiento en algunos delitos, pero nunca torturar. La Biblia habla de la muerte como pena capital, pero no habla de la tortura, en ningún momento. La tortura fue prácticas paganas que fueron incorporadas al pueblo de Dios. Jesús fue torturado gravemente, pero no era una práctica judía, eran prácticas paganas. Jeremías fue torturado, pero tampoco era una práctica judía. Pero el rey Sedequías, ¿dónde aprendió a efectuar tortura contra otros? Probablemente contra todas sus alianzas políticas que tenía, aprendió que la tortura funcionaba. Y nosotros sabemos que en nuestros gobiernos se ejercen torturas. ¿Para qué se tortura a una persona? Para causarle mayor dolor, ¿cierto? Y en muchos casos, cuando son cuestiones militares o políticas, es para que esas personas, cuando son torturadas, digan lo que no han dicho. Entonces le dicen, usted tiene que decir toda la verdad y comienzan a causarles torturas, para que una persona cuando va sintiendo más y más el peso del dolor, pues suelte información. Esa es una de las razones por las cuales en los imperios o en las dinastías se efectúa tortura contra los prisioneros. Contra Jeremías se intentó, recuerdan que el rey Sedequías le dice, dígame la verdad, toda la verdad, y luego lo echó en la cisterna. Ahora el rey Sedequías está viendo la tortura contra sus propios hijos, supremamente dolorosa. Sedequías era un representante de la teocracia divina. Sedequías era un hombre puesto por Dios, de su descendencia vendría Jesús. Sedequías pertenecía a la descendencia de David y de la descendencia pactual. Era un hombre eminentemente inteligente y puesto por Dios para cumplir un propósito. No lo hizo. Y dice la Biblia, Dios permitió que sus hijos fueran torturados. ¿Cómo murieron sus hijos? Degollados. Y desangrados, por supuesto,
ante sus ojos. Y no solo él, sino todos los hombres que lo acompañaban, los cortesanos, los príncipes, los magistrados, todos los hombres importantes, los nobles, los militares que lo acompañaban, murieron en ese momento. Y luego, versículo número 7, proceden estos hombres, autorizados por Nabucodonosor, a causar la tortura al rey Sedequías. ¿Cómo lo torturan? Sacándole los ojos. ¿Ustedes se pueden imaginar el dolor que eso representa para una persona? ¿Recuerdan a qué otro hombre de Dios le sacaron los ojos? A Sansón, también para torturarlo, pero fueron los filisteos, también pueblos paganos. Ahora el pueblo caldeo está causándole una tortura al rey, sacarle los ojos. ¿Qué representa eso para una persona? Los ojos son un precioso regalo que Dios nos ha dado, ¿sí? Maravillosa bendición que tenemos de poder ver, ¿sí? La bendición de Dios y poder ver lo que Dios hace. El rey Sedequías no vio a la viuda para atenderla, no vio a los pobres, no vio a los huérfanos, no vio a los extranjeros, no vio a los profetas de Dios, nunca vio nada. Solo veía lo que a él le convenía. ¿Y ahora qué hace Dios a través de Nabucodonosor? Le sacan los ojos. Yo no sé cuánto dolor pueda causar si a nosotros nomás nos cae una piedrita o una basurita en los ojos y nos causa tanta molestia. Ahora que le saquen a uno los ojos, no solo el dolor, sino la imposibilidad de ver. Nunca más va a poder ver. Y todo lo que implica. Dice, y luego no solamente se conformaron con sacarle los ojos, sino que lo aprisionaron con grillos, es decir, con cadenas, y lo llevaron a Babilonia. Y los caldeos pusieron fuego a la ciudad y quemaron la casa del rey, las casas del pueblo, derribaron los muros de Jerusalén y quemaron el templo de Jerusalén. ¿Se están cumpliendo las profecías? ¿Cuál es el profeta verdadero? ¿Jeremías o Ananías? Tantos profetas falsos que habían dicho que eso no iba a acontecer. Jeremías decía, sí va a acontecer. Se está viendo el cumplimiento. Versículo número 8. Quemaron las casas. Tanto dinero invertido en esos palacios. Tanto oro y tanto lujo. Y todo fue quemado en un solo día. Porque era la profecía, todo eso arderá en fuego, las casas de los caldeos, las casas, en Jerusalén del pueblo, la casa real, el templo y derribaron los muros. Y al resto del pueblo que había quedado en la ciudad y a los que se habían adherido a él con todo el resto del pueblo que había quedado, Nabuzaradán, capitán de la guardia, los transportó a Babilonia, es decir, los tomó cautivos y se los llevó. Es la segunda invasión. Y nosotros diríamos que quedó la ciudad totalmente desocupada, no hay nadie. Sin embargo, el versículo número 10 dice que quedaron los pobres del pueblo. ¿Por qué no se llevó Nabucodonosor a los pobres del pueblo? Versículo 10 da la respuesta, dice, porque no tenían nada. Eran pobres y los pobres nunca tenemos nada. No somos útiles para la sociedad, no somos valiosos para el Estado, no somos importantes, no revestimos ninguna importancia ni ninguna amenaza. Dice la Biblia, todos los pobres, porque había pobres en Jerusalén, igual como lo habrá entre nosotros, dice, no se los llevaron porque no tenían nada, los dejaron. Es decir, a los campesinos, a los hombres que no tenían ninguna condición económica, pero hicieron algo, una estrategia militar, una estrategia interesante hicieron ellos, que es una estrategia política y militar. Les dieron viñas y heredades. Esa es una estrategia política y militar. ¿Sí? ¿Qué intención tiene el rey Nabucodonosor y Nabuzaradán, que era el ministro de defensa, con esta estrategia? No llevar los pobres y dejarlos acá, ¿sí? Y darles viñas y darles heredades. Primero, que la tierra no quede totalmente abandonada y haya quien la cultive, ¿cierto? Porque si se deja totalmente abandonada, ¿qué va a suceder? Van a venir otros invasores y van a tomar posesión, porque la ciudad está arruinada. Pero segundo propósito es que estos hombres pobres que quedan sin ciudad, sin símbolos como el templo, los muros y el rey, pues estén felices porque les dieron alguito. Si les dieron una finquita, les dieron una heredad, una viña, pues ellos van a estar conformes y no van a sentir todo el vacío de lo que ellos estaban acostumbrados a tener. Una monarquía y un sistema sacerdotal y un sistema de culto.
Entonces ellos con eso van a estar conformes, ¿sí? Eso es como darle un pequeño caramelo a un niño, ¿sí? Para que él esté conforme y no moleste más. Y ahí lo tranquilizamos. Es una estrategia política y militar para que ellos no se subleven contra el rey, sino que estén tranquilos. Y para que la tierra esté cultivada y para ellos probablemente luego venir y sacar provecho de estos cultivos o de estas tierras. ¿Qué era lo que temía el rey Sedequías? Temía enfrentarse al rey Nabucodonosor y ser sentenciado. Y la Biblia dice que lo que el impío teme, eso le viene, y eso le vino. Pero un hombre en una situación como esta, como el rey, tener que entregarse, tener que ser tomado por el ejército invasor, ¿qué sería lo mejor para él o qué sería lo que él desearía? Como rey, como político, como militar, antes que ser entregado o antes que estar en manos de sus enemigos, ¿qué sería lo mejor para él? Morir, morir. Recuerden que Saúl hizo así, cuando él vio que iba perdiendo la guerra, dijo, bueno, pues yo mismo me quito la vida o que un soldado me quite la vida, porque yo no quiero estar en manos de los soldados enemigos. Y eso haría cualquiera en una situación de guerra. Nosotros nos hemos dado cuenta que a veces en las noticias salen que hay personas que se quitan la vida cuando sienten que los están persiguiendo y los van a tomar. Porque dicen, no le voy a dar el gusto a mis enemigos de que ellos digan que me tomaron preso y posiblemente me torturen. Eso teme mucho un enemigo. Eso era lo que probablemente Sedequías anhelaba en ese momento. Huir para no ser tomado preso y probablemente morir antes, ¿sí?, que ser tomado por los soldados enemigos. Pero no fue lo que sucedió así. Y eso es lo que yo quiero que pensemos. En primer lugar, Dios libró a Sedequías de morir, aunque hubiera sido bueno para él morir, ¿cierto? Ya no es rey, ya destruyeron la ciudad, es mejor morir y no darle gusto al Nabucodonosor de tomarlo preso. Pero Dios lo libró de morir. ¿Por qué Dios libró a Sedequías de morir? Siendo que merecía la muerte. ¿Por qué Dios lo libró de morir? Porque Dios quiere que Sedequías asuma en carne propia su rebeldía y su obstinación. Y que él en carne propia viva el juicio de Dios sobre la ciudad y sobre sí mismo y sobre su familia. Dios lo libró para él ser juzgado. ¿Recuerdan que igual sucedió con el faraón en Egipto? Que el faraón se arrepentía, entre comillas, y el pueblo quedaba tranquilo y luego Dios enviaba otra plaga y nuevamente seguía así. Dice la Biblia, Dios endureció el corazón de faraón para que todo el imperio de Egipto fuera devastado. Ahora Dios permite que Sedequías no muera para que él sea juzgado y para que él sufra y sea torturado y el juicio de Dios venga sobre él. ¿No les parece eso interesante? Dios es justo y Dios en su justicia no va a permitir que Sedequías muera. Simplemente huyó y lo mataron y punto. Dios va a permitir que Sedequías, como oprimió al pueblo y oprimió a los profetas de Dios y abandonó toda su labor social, pues ahora sufra el dolor de la pérdida de sus hijos, el dolor de la pérdida de su palacio y de su ciudad, de su gobierno, el dolor de la pérdida de todos sus seguidores y también de su vista, y sea tratado por el enemigo prisionero y encadenado, no sabemos por cuántos años, hasta que murió. Dios es justo, y Dios libró a Sedequías de morir para que él viviera y disfrutara el juicio de Dios. En Dios no hay impunidad, eso lo hemos hablado una y otra vez. En segundo lugar, versículos 11 al 14. Y Nabucodonosor había ordenado a Nabuzaradán, capitán de la guardia, acerca de Jeremías, diciendo, tómale y vela por él, y no le hagas mal alguno, sino que harás con él como él te dijere. Envió por tanto Nabuzaradán, capitán de la guardia, y Nabuzaradán el Rabsaris, Nelgal-Sarecer y Ranmad, y todos los príncipes del rey de Babilonia, enviaron entonces y tomaron a Jeremías del patio de la cárcel y lo entregaron a Gedalías, hijo de Ahicán, hijo de Safán, para que lo sacase a casa y vivió entre el pueblo. Esta segunda parte del capítulo tiene que ver con Jeremías. Recordemos que en los últimos 3 capítulos Jeremías ha quedado en el patio de la cárcel como prisionero. Llevamos 3 capítulos, 3 episodios, donde Jeremías lo sacan, le dan un trato inhumano, vuelve y lo llevan al patio de la cárcel y ahí permanece. La profecía dice que Jeremías debía permanecer prisionero hasta
que la ciudad fuera tomada. La profecía dice que él debía ser puesto en libertad una vez la ciudad fuera tomada. ¿Sí? Y es interesante, porque estamos justo en el momento de la toma de la ciudad, donde la ciudad es quemada, los muros son destruidos, el rey es apresado y torturado, y ahora vamos a ver qué va a pasar con Jeremías. Recuerden que en alguna medida estaban los dos representantes de la teocracia divina, el rey Sedequías y el profeta Jeremías, en alguna medida como compitiendo. ¿Quién decía la verdad y qué cumplimiento se iba a dar? Si lo que el rey decía o lo que Jeremías, profeta de Dios, decía. Ya hemos visto que el rey huyó y fue puesto preso y fue torturado, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es el destino para Jeremías? Jeremías es profeta de Dios. 11 años ha profetizado bajo Sedequías y lleva unos 30 años profetizando para todo Judá y Jerusalén y para las naciones vecinas. ¿Qué le va a acontecer? Dice la Biblia, Nabucodonosor había ordenado a Nabuzaradán, capitán de la guardia, acerca de Jeremías, diciendo, versículo 12, tómale y vela por él y no le hagas mal alguno. Miren lo interesante. El rey Sedequías desobedeció a Dios y fue Nabucodonosor el que fue instrumento para juzgarlo. El profeta Jeremías fue profeta de Dios, debía hacer lo correcto, pero no fue cuidado por Sedequías ni defendido en su propia ciudad. Pero Dios usó ahora a Nabucodonosor y a Nabuzaradán para hacerle justicia a Jeremías. ¿Cuál es la justicia que requiere Jeremías? Ser puesto en libertad, ¿sí? Ser tratado como lo que es un profeta. Dios le da una promesa, tómale, vela por él y no le hagas mal alguno. Y uno diría, ¿qué puede uno esperar de Nabucodonosor si es un rey tan malo? Nabucodonosor es considerado uno de los hombres más perversos que ha existido en la tierra, junto a Herodes y a otros. Era un hombre muy perverso, muy sanguinario. Él se deleitaba en tomar pequeñas ciudades y en torturar a los ciudadanos, en violar y en matar a muchísimas personas. Se cree que bajo el imperio de Nabucodonosor el número de violaciones que se causaron fue innumerables, y de torturas y de muertes. Nabucodonosor era un hombre supremamente malo, era un asesino en serie, pero recibe de parte de Dios una palabra. ¿Cuál es esa palabra? Toma a Jeremías, trátalo bien y no le vaya a hacer nada malo. ¿Cómo les parece eso? Dios hablando con el propio enemigo del pueblo de Dios, que es Nabucodonosor y Babilonia, para ponerle una tarea, y la tarea es en favor de un profeta de Dios. ¿Quién tenía el deber de darle libertad a Jeremías? Sedequías. ¿Quién tenía el deber de cuidar y velar por la vida de Sedequías como líder espiritual de esa nación? Sedequías y los otros sacerdotes y el pueblo en sí. ¿Lo hicieron? No hicieron absolutamente nada. Lo torturaron y querían verlo muerto. ¿Quién fue el que lo protegió? Primero, Ebed-Melech, un etíope extranjero, ¿cierto? Un esclavo, un eunuco. Ahora, ¿quién le va a poner en libertad? Otro rey extranjero. Queridos hermanos, eso es maravilloso, porque nosotros muchas veces pensamos que el bien para nosotros viene de los allegados nuestros. Nosotros pensamos, el único que me puede ayudar es mi familiar, o mi amigo, o el ser querido que yo tengo es el único que puede ponerse a mi favor y ayudarme. Pero la Biblia nos muestra que no siempre es así. La Biblia nos muestra que muchas veces recibimos más males de los más cercanos y favor de Dios de los más lejanos y de los desconocidos. En este caso, de un emperador tan sanguinario, viene y se pone en favor de Jeremías. Es supremamente importante el versículo 12, porque le dice, tómale y vela por él. Es decir, cuídalo, defiéndelo, protégelo, ponte a favor de él y no permita que nada malo le acontezca. Y por lo tanto, Nabuzaradán, que es el ministro de defensa o el capitán del ejército, cumple con fidelidad las órdenes. Enviaron entonces y tomaron a Jeremías del patio de la cárcel y lo entregaron a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, para que lo sacase a casa, y vivió entre el pueblo. El versículo número 12 dice que se debía hacer como Jeremías dijera. ¿Cuánto esperó Jeremías por años que se hiciera como él dijera, porque era el profeta de Dios? Pero nunca nadie lo hizo, y ahora un extranjero va a venir
y ahora le van a decir: Jeremías, ¿qué es lo que tú quieres que se haga contigo? ¿Y qué va a decir Jeremías? Quiero ser puesto en libertad, porque no hay ninguna razón justa para estar preso. Quiero irme para mi propia casa. ¿Se acuerdan dónde era la casa de Jeremías? ¿Sí? En Anatot, que había comprado una heredad, y quiero disfrutar la propiedad que compré, ¿cierto? Y quiero vivir libre entre mi pueblo. Dios le concedió esa petición. Se la concedió en manos del capitán del ejército enemigo, ¿sí? No hubo muerte para Jeremías, no hubo tortura para Jeremías, ya había habido tortura en su propia casa, ya había estado prisionero, ellos sencillamente le perdonan la vida y lo ponen en libertad. Pero ¿saben de qué no fue libre Jeremías? Jeremías fue libre de morir, fue libre de tortura. Dios lo libró: yo te libraré, yo te cuidaré de que sigas en prisión, de que sigas bajo tortura y de que sigas arriesgando tu vida o que otros estén procurando tu vida. Pero ¿de qué no fue libre Jeremías? Del dolor natural de ver su ciudad destruida. Del dolor natural de ver el juicio de Dios sobre Judá y sobre Jerusalén. No hay rey, ¿cierto? No hay sacerdote y solo hay un profeta, pero no hay pueblo a quien profetizar, ¿sí? No hay templo donde ir a ofrecer sacrificios. No hay adoración pública, no hay muros que salvaguarden la ciudad, no hay nada, no hay ciudad, no hay casas, todo fue quemado. Todo en Jerusalén fue quemado y destruido. La ciudad fue aniquilada, ¿recuerdan? ¿Cuál fue el dolor natural de un profeta de Dios? Primero, alegría y gozo de ver que la palabra de Dios es veraz y se cumplió. Dios cumplió su palabra, todo lo que yo dije se cumplió y no quedé en vergüenza. Pero hay un dolor natural, y es: la ciudad fue devastada porque el juicio de Dios vino sobre esta ciudad, porque el rey fue un hombre infame que no se arrepintió, cobarde, que no se entregó, y la ciudad está destruida. En alguna medida, ¿qué tiene sentido tener vida para predicar si no hay a quien predicarla? Ser libre de la cárcel para vivir ¿dónde? En medio del abandono, en medio de la ceniza, en medio de una ciudad destruida, sin morador y sin esperanza. ¿Tiene sentido también así? ¿No es eso un natural dolor y angustia para un profeta de Dios? Recordemos que Jeremías había enfrentado varios momentos de melancolía y de depresión, pero ahora tiene que enfrentar que está libre, ya no tiene las cadenas que lo atan, ya no está bajo prisión, pero ¿cómo está? La ciudad abandonada, no hay morador, no hay templo, no hay rey, no hay nada. Y probablemente tiene que quedarse para cuidar a los pobres en las aldeas porque no hay vida en la ciudad. Jeremías, aunque había sido campesino, se había establecido en razón de la profecía en la ciudad y llevaba muchos años viviendo en la ciudad, porque ese fue el llamado de Dios: venirse del pequeño pueblo donde él vivía a la ciudad para poder predicar, y ahora tiene que volver al campo, ¿sí? Porque no hay ciudad. Dios lo libró de morir, pero no lo libró del dolor natural, de la angustia por la destrucción de la ciudad. Queridos hermanos, Sedequías fue librado de morir, pero no fue librado de la tortura. Jeremías fue librado de morir y de la prisión, pero no fue librado del dolor natural que embarga a un profeta de Dios ver su ciudad destruida, siendo la ciudad escogida por Dios. Y ahora vamos a mirar el tercer personaje del capítulo, que es Ebed-Melech, que fue librado de morir y fue librado del temor. Y había venido palabra de Jehová a Jeremías estando preso en el patio de la cárcel, diciendo: ve y habla a Ebed-Melech etíope, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí yo traigo mis palabras sobre esta ciudad para mal y no para bien, y sucederá esto en aquel día en presencia tuya. Pero en aquel día yo te libraré, dice Jehová, y no serás entregado en manos de aquellos a quienes tú temes, porque ciertamente te libraré y no caerás a espada, sino que tu vida te será por botín, porque tuviste confianza en mí, dice Jehová. ¿Recuerdan quién fue Ebed-Melech? Un etíope que, siendo puesto para servir al rey, en un momento dado fue a proteger al profeta y
intercedió ante el rey Sedequías para que el profeta no estuviera más en ese lugar donde estaba y salvarle la vida y sacarlo de la cisterna. ¿Recuerdan? Fue un hombre muy interesante en la historia bíblica. La Biblia no nos dice más, solo 3 veces aparece por nombre en la historia bíblica, en toda la escritura, en estos capítulos 37, 38 y 39. Ebed-Melech, siendo puesto para servir al rey, se pone en favor del profeta, para salvarle la vida y para buscar una ración digna de alimento para el profeta, y lo consiguió por su intercesión. Luego ahora vuelve a aparecer en escena y desaparece nuevamente. La escena comienza de la siguiente manera: vino palabra de Dios a Jeremías diciendo, ve al patio de la cárcel. Cuando está en el patio de la cárcel diciendo, ve y habla con Ebed-Melech etíope, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Nunca habíamos visto, en todo lo que hemos visto de Jeremías, en 30 años de labor profética, que Dios hubiera mandado un profeta exclusivamente para dar una profecía a un solo hombre, y que ese hombre fuera un esclavo y un extranjero, un eunuco, un servidor del rey. Para cuando Jeremías dio profecías personales, ¿a quiénes las dio? Al rey. No las dio a nadie más, porque el rey estaba en autoridad. Pero esta es la primera oportunidad que vamos a ver que Dios da una profecía individual para un hombre que está en desventaja, que no es un hombre de poder, ni militar, ni político, ni económico, sino que es un servidor, es un esclavo, y además de eso un extranjero. Los judíos no se llevaban bien con los extranjeros, por una simple razón, por orgullo nacional. Eran tan orgullosos y tan creídos de su nación que ellos veían a los extranjeros como inferiores. No debían verlos así. Recuerden que el pueblo de Israel fue extranjeros, ¿recuerdan? 430 años extranjeros y esclavos. Por eso en la ley de Moisés Dios les dijo, defiendan al extranjero, defiéndanlo porque ustedes fueron extranjeros. Cuando cultiven y cuando recojan la cosecha, dejen caer para que los extranjeros coman. No los exploten, háganle justicia. Si los extranjeros necesitan ayuda, ayúdenlos. Si los extranjeros necesitan cuidado, cuídenlos. No perviertan el juicio y el derecho en contra del extranjero. No dilaten la justicia en contra del extranjero. Háganle justicia pronta al extranjero. ¿Por qué? Dice, porque ellos no tienen más a quién acudir. Ellos son extranjeros. Y si alguno de ustedes ha vivido como extranjero, sabe lo que eso significa. O si tenemos la oportunidad de vivir como extranjeros, sabremos lo que significa afrontar la soledad de no tener un gobierno a favor, de no tener un idioma a favor, de no tener tantas condiciones a favor. Un sistema bancario, un sistema de préstamos, nada, porque todo está en contra, porque no tenemos esas condiciones. Somos sencillamente extranjeros, que no, al menos que se tenga la ciudadanía. Esta es la primera oportunidad cuando el profeta Jeremías se va a dirigir a un extranjero. A un extranjero. ¿Y cuál es el mensaje que le va a dar? Una profecía directa. Dios dijo que viene contra esta ciudad para mal y no para bien. Versículo 16. Dios va a destruir esta ciudad. Y usted va a ver la destrucción de esta ciudad. Cosa que no vio Sedequías, su patrón, su rey, su amo. Pero en aquel día yo te libraré, dice Jehová, y no serás entregado en manos de aquellos a quienes tú temes. Mire qué profecía tan extraordinaria de esperanza, de confianza y de preservación para este siervo. Este siervo fue muy fiel a Dios, siendo extranjero, ¿sí? Estando bajo el cuidado de Sedequías. Él no siguió la corriente de Sedequías como lo siguió la mayoría de los cortesanos, sino que él se puso en favor del profeta de Dios. Y Dios le da una promesa y le dice, yo te libraré en aquel día y no serás entregado en manos de aquellos a quienes tú temes. La Biblia nos va a revelar algo interesante, y era el temor de Ebed-Melech. ¿Cuál era el temor que tenía este etíope? Ser tomado como esclavo y llevado a servir en Babilonia. ¿Por qué ustedes creen que él tenía este temor? Porque ya había sido tomado como esclavo de una nación extranjera que era Judá. Siendo un etíope, había sido traído de lejanas tierras, puesto como esclavo, convertido como eunuco y puesto allí para servir en un país extranjero. Ya él sabía lo que significa vivir como extranjero y como esclavo a expensas de un gobernante cruel.
Ya Ebed-Melech sabía eso. Por lo menos se había acomodado ya a ese sistema. Si ahora es tomado como cautivo y llevado a otro imperio, que es también cruel, ¿qué le espera a este etíope? Más tortura, más crueldad, aprender un sistema nuevo, quizás un idioma nuevo, otro gobernante cruel e injusto, y eso es supremamente difícil para él, y él tiene mucho temor de eso. Él no espera que eso le vaya a acontecer, no quiere. Pero ¿cuál es la promesa que Dios le da? Versículo 17. En aquel día yo te libraré. ¿Para quién esperaríamos nosotros que llegara esa promesa? Para el rey Sedequías y para el pueblo. Pero no vino para el rey porque el rey no se arrepintió. Entonces, ¿quién va a recibir esa promesa de forma directa? Un etíope, un extranjero, un esclavo, dice, y no serás entregado en manos de aquellos a quienes tú temes. Y al rey Sedequías hace lo contrario, serás entregado en manos de tus enemigos. Y este esclavo no. Miren qué importante. Nosotros pensaríamos, si todos los del palacio están en contra del profeta, pues son todos. Pero la Biblia dice, no, hay un servidor que no está en contra. Es un hombre temeroso de Dios. ¿Desde cuándo Ebed-Melech conoció a Dios y fue salvado por Dios? Porque realmente fue salvo por Dios. No fue solamente una acción humanitaria la que él tuvo, sino fue una acción genuina de carácter cristiano, de proteger al profeta. Vamos al versículo 14, versículo 18. Porque ciertamente te libraré y no caerás a espada, sino que tu vida te será por botín, porque tuviste confianza en mí. La Biblia nos va a dar la razón del libramiento para Ebed-Melech. La razón del libramiento de Ebed-Melech no fue haber sacado a Jeremías de la cisterna. La razón del libramiento no fue ser compasivo y humanitario con un hombre que sufría. La razón del libramiento no fue interceder atrevidamente ante el rey en favor de esta crueldad que se estaba cometiendo. Esa no fue la razón, no fue una obra social o humana o altruista a favor de alguien. ¿Cuál fue la razón por la cual Dios libró a este etíope? Que creyó en Dios. No nos podemos equivocar, porque cualquiera diría, ah, no, Dios lo protegió porque es que él hizo un favor a alguien. Porque la Biblia dice, no es por obras para que nadie se gloríe. Si fuera por obras, Ebed-Melech merecía ser librado. Pero no es por obras. Aunque hizo obras, no es por obras. Las obras no cuentan en absoluto frente a Dios para Él actuar en favor nuestro. El versículo dice, porque tuviste confianza en mí. Es decir, la base de la confianza y de la seguridad de Ebed-Melech fue puesta en Dios. Ebed-Melech no confió en Sedequías, no confió en su ejército, no confió en a quien él servía. Ebed-Melech no confió en Nabucodonosor, Ebed-Melech confió en Dios. Y claro que tuvo beneficios maravillosos. Su vida le fue dada como botín, es decir, como premio o como garantía de victoria. Como trofeo de victoria le es dada su propia vida. Dice, porque confiaste en mí. Y el capítulo termina de esa manera. Porque confiaste en mí. Ahora, ustedes y yo sabemos, por la doctrina que conocemos, que Ebed-Melech no pudo confiar en Dios por sí mismo. No fue más inteligente que Sedequías o otros del pueblo para él decidir confiar en Dios. Porque ¿quién decide por sí mismo confiar en Dios? Nadie. Nosotros por sí mismos decidimos estar en contra de Dios, pero no confiar en Dios. Entonces, si Ebed-Melech confió en Dios, ¿qué es lo que nos indica el texto? Que Dios obró en el corazón de Ebed-Melech, que Dios lo llamó al arrepentimiento y que a pesar de trabajar para un rey tan cruel y tan antagónico al plan divino y al profeta de Dios, Dios puso a Ebed-Melech en favor. O es decir, Ebed-Melech halló gracia ante los ojos de Dios y Dios le dio la fe verdadera. Y esa es la razón por la cual él protegió al profeta. Dios no lo protegió de morir porque él salvó la vida del profeta, sino que Dios le dio fe a él para que creyera en Dios y por lo tanto lo dirigió a proteger la vida de este profeta. Queridos hermanos, Dios libró a Ebed-Melech del temor que él tenía, lo libró y lo preservó para que él pudiera estar con vida, pero no lo libró
de las consecuencias propias de la situación. Porque Ebed-Melech ahora se quedó sin trabajo. ¿Qué era lo que sabía hacer el etíope? ¿Cuál era el lugar de trabajo? Servir al rey, era extranjero, con credencial para trabajar en el palacio y para servir allí en el harén del rey. Las mujeres del rey han sido llevadas por los captores, ¿cierto? El rey huyó y fue apresado, la casa fue destruida, el palacio fue destruido y la ciudad fue destruida. ¿Ahora qué va a hacer Ebed-Melech? Ya no tiene trabajo, ya no tiene jefe, ya no tiene casa y no tiene nada que hacer. Dios no lo libró de eso, lo libró simplemente de morir. ¿Qué quiero decir con eso, queridos hermanos? Que a veces nosotros pensamos que la libertad de Dios implica ser libre de las circunstancias que nos inquietan. Nosotros a veces pensamos que la libertad o la bendición de Dios significa no sufrir mal esas consecuencias de dolor, o de soledad, o de muerte. Pero no es así la libertad que Dios nos da. La libertad que Dios nos da es la libertad del pecado, la libertad del yugo de Satanás, la libertad de las consecuencias propias de vivir separados de Dios, pero tendremos que afrontar otras circunstancias. ¿Estamos de acuerdo? O sea, nosotros no podemos decir, no, ya el Señor me libró y no tengo ninguna causa de sufrimiento. No, tenemos que seguir sufriendo aflicción, muerte, enfermedad, dolor, opresión, muchas situaciones duras, pero hemos sido libres de la esclavitud del pecado, hemos sido libres de las consecuencias propias de nuestros pecados frente a Dios, perdonados por gracia, librados por su presencia y por su poder. Entonces, cuando nosotros vemos ese texto que dice, yo te libraré, tenemos que comprender que nos libra para vivir para Él, para perdonar nuestros pecados, no que nos libre de las circunstancias, porque las circunstancias son provistas por Dios. Dios no libró a Sedequías de las circunstancias. Él tuvo que afrontar la justicia divina. Él tuvo que afrontar la justicia civil también, por todo lo que él había hecho. Dios no libró a Jeremías de las circunstancias propias de la destrucción. Tuvo que afrontarlas. Tuvo que vivir en una ciudad devastada, sin culto, sin adoración, sin gente. Y Dios no libró a Ebed-Melech de las circunstancias propias de que su amo y su casa donde él servía hubieran sido destruidas y su amo torturado y llevado al extranjero. Ebed-Melech tuvo que afrontar eso, la Biblia no nos dice cómo, pero lo maravilloso acá es que Dios se agradó de Ebed-Melech. Nosotros pudiéramos decir, ¿cuál fue el resultado de Jeremías durante todos estos años de labor profética? ¿Quiénes se convirtieron? ¿Quiénes obedecieron y se rindieron a Dios? La Biblia no habla de grandes números, no habla de muchas personas. La Biblia habla, por ejemplo, de Gedalías, que está en el versículo 14. Que estuvo a favor de Jeremías, que era un hombre importante en la ciudad. Pero nos habla en este caso también de Ebed-Melech. Aunque el rey no atendió la profecía, Ebed-Melech la atendió por gracia divina. Dios le dio la gracia y fue salvo. 3 hombres son puestos en este capítulo. Sedequías condenado a muerte y tratado justamente porque fue un hombre rebelde del cual Dios no se agradó. Pero otros 2 varones de los cuales Dios se agradó. Jeremías y Ebed-Melech. Dios se agradó de ellos, les preservó la vida y les permitió vivir en esa ciudad a pesar de las consecuencias propias de la invasión. No nos engañemos, hermanos, porque a veces nosotros pensamos que como nosotros somos de Dios, nada malo nos puede pasar. O nosotros pensamos, si el gobierno obra mal, pues el gobierno asumirá las consecuencias de su obrar mal y a nosotros no nos va a pasar nada. Eso no es cierto. Si el gobierno obra mal, ¿quiénes sufren las consecuencias? Los creyentes también. Los creyentes tendremos que sufrir las consecuencias, por ejemplo, de malas decisiones económicas o de malas decisiones en justicia o de aprobar leyes que son inmorales. Eso no simplemente es, ellos verán y darán cuentas a Dios. Ellos darán cuentas a Dios directamente porque toman las decisiones y porque aprueban las leyes inmorales. Pero ¿quiénes sufrimos las consecuencias? De una mala economía o de un mal gobierno o de unas malas decisiones militares o en el área que sea, nosotros las tenemos que sufrir. Por ejemplo, si hay guerra, no solo sufre el ejército, sufrimos nosotros como población civil. Si hay hambre, no solo sufren los economistas y sufren las grandes empresas, nosotros sufrimos directamente las implicaciones propias. Por eso dice la Biblia que debemos orar para que Dios nos dé gobernantes justos y que Dios haga que los gobernantes que Dios ponga
pues gobiernen con temor de Dios. Y debemos orar a Dios eso, porque si los gobernantes son injustos, el pueblo sufre. Yo no puedo decir, no, yo soy cristiano, yo tengo una buena doctrina, yo no voy a sufrir lo que el gobierno determine. No, tenemos que sufrir también. Cualquier decisión, cualquier implicación. De hecho, ni siquiera situaciones inmorales, sino cualquier situación de orden público, nosotros tenemos implicaciones, porque va directamente contra nosotros como población civil. Entonces, eso es lo que nos muestra acá. Sedequías obró mal, ¿y quiénes sufrieron las consecuencias? No solo él la sufrió como directo responsable, pero la sufrió todo el pueblo, aún el profeta de Dios que le había advertido una y otra vez. Jeremías aquí no puede levantarse y decir como profeta, bueno, yo se lo dije, y allá ustedes, eso es problema de ustedes si están sufriendo. No, él también sufrió, y tuvo que llorar y lamentar la ciudad destruida y todos los símbolos celestiales y pactuales destruidos, y eso es doloroso. Y nosotros también estamos en una sociedad. Por eso no podemos ser indiferentes a nuestro país. Por eso, aunque algunos dicen es que la iglesia es apolítica, eso no es cierto. Lo que la iglesia no es politiquera. No podemos caer en la politiquería, pero sí somos políticos, porque somos agentes sociales que participamos en una sociedad y tenemos que tomar partido y no podemos ser indiferentes a las realidades de un país. Yo no puedo decir, no, yo soy cristiano y eso no es problema mío. No, todo lo que pasa en este país también es problema de nosotros, porque Dios nos puso de hecho para ser sal y luz de esta nación. Dios nos puso y tenemos que cumplir nuestro deber. Lo maravilloso de este capítulo es que aunque suframos las consecuencias, sean directas o indirectas, sea porque seamos responsables o no responsables directos, Dios nos librará. Yo estoy contigo para librarte y para defenderte, dice el Señor. Pelearán contra ti, pero no te vencerán. Oremos. Amado Señor, gracias porque en medio de todas las circunstancias difíciles que afrontamos y las que afrontaremos, sean del orden que sean, político, económico, de seguridad, de tranquilidad, tú nos guardarás. Aunque afrontemos las consecuencias propias de nuestros actos y aunque afrontemos las consecuencias de los actos de nuestros gobernantes, Señor, tú nos guardarás, porque tú eres fiel y tu promesa permanece para siempre. Gracias porque guardaste a Sedequías y él asumió en carne propia las implicaciones propias de la justicia divina. Muchas gracias. Gracias, Señor, porque tú eres justo. Y así como él oprimió y torturó a otros, tú nos permitiste ver que él en carne propia sufrió la tortura. Gracias, porque eso es justicia. Y tu justicia prevalece. Gracias porque nos permitiste ver esto. Y gracias porque nos permitiste ver a Jeremías librado de la prisión, pero no librado de las circunstancias propias del pecado de la nación. Gracias porque libraste a Ben-Melech de morir, pero no lo libraste del dolor y de las implicaciones propias de las determinaciones que tomó el rey Sedequías. Señor, gracias porque nos libras del pecado, nos libras de la muerte eterna, nos libras de las consecuencias propias de nuestros actos frente a ti, pero no nos libras de las consecuencias del pecado. No nos libras de las consecuencias propias de vivir en una nación cuyos gobernantes no te temen, Señor. No nos libras de asumir las consecuencias propias de gobernantes ávaros, codiciosos, malintencionados. Señor, pero en medio de todas esas condiciones políticas, económicas o militares que afrontamos a diario y que afrontarán nuestros hijos a diario, tú preservarás a tu iglesia, tú la librarás y nada malo le pasará frente a ti porque tú estás con nosotros. Gracias por darnos esperanza y por darnos alegría. Gracias porque no nos quitas el sufrimiento, pero estás con nosotros hasta el fin de los días. Gracias porque no nos quitas el dolor, pero nos consuelas en medio del dolor. Gracias porque no nos libras de la muerte, pero nos das seguridad eterna frente a la muerte. Alabado sea tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.